Buenas tardes a todos, mi nombre es Eymar Peralta. Vengo a hablarles del concepto de negociación, los tipos de negociación y de dos elementos del método de negociación Harvard. Método de negociación. Cuando hablamos de negociar se suele pensar que la negociación solo se da entre grandes ejecutivos y empresas. Pensamos que es solo una cuestión de dinero, pero lo cierto es que la negociación es algo que todos nosotros realizamos diariamente. En distintos aspectos de nuestras vidas, a cada día, a cada minuto se está realizando una negociación, sea grande o pequeña. En el mundo de los negocios existen dos tipos de negociaciones, las cuales son la negociación distributiva y la negociación integrativa. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Y accede porque le conviene para evitar la demanda, pagar lo acordado con un descuento de intereses. Este provee los elementos básicos de una situación de negociación distributiva. Si bien existen varias definiciones de negociación, es más definida como una negociación competitiva de ganar o perder, como visto en la situación anterior. La negociación integrativa es más abierta a la ganancia mutua, en donde las dos partes tienen un mutuo acuerdo para lograr un resultado equitativo. Por ejemplo, durante la negociación de paz entre Israel y Egipto, Egipto reclamaba la devolución de la península de Sinaí, ocupada por Israel. Israel también demandaba a ellos la soberanía de dicho territorio. Sin embargo, podrían solucionar su conflicto si hablaban y negociaban sobre los intereses de cada uno. Esta negociación es un ejemplo claro de negociación integrativa, en la cual los negociadores tuvieron una visión global del problema, se centraron en los intereses de las partes e inventaron posiciones creativas en beneficio mutuo. Bueno, mi nombre es Santiago y les voy a hablar acerca de las características de cómo negocian los colombianos. Colombia pues inicialmente es un país tradicionalista en su mayoría, debido a que todas las actividades que los colombianos pues desempeñamos están relacionadas con nuestra forma de crianza y la forma de negociar no es una excepción. Los colombianos de cierto modo somos negociadores de regateo, estamos dispuestos a ofrecer mucho menos de lo que en realidad estamos dispuestos a pagar, pedimos más de lo que en realidad estamos dispuestos a vender. También pensamos que es la única forma de que un negocio sea exitoso si no es un gana-gana y el otro pierde. También cabe resaltar que para los colombianos es muy importante pues que generemos una relación con las personas con las que vamos a negociar, ¿cierto? Por lo que no separamos lo personal de lo laboral. Esto puede llevar a veces que las personas con las que vamos a negociar se sientan que no los estamos tomando en serio y hacen que se confundan, ya que en muchas culturas, pues cierto, no es normal ni está bien percibido juntar lo personal con lo laboral. Básicamente así negociamos los colombianos. Para identificar el Mahan se tomó una empresa minera, la cual encargó a Falcón un outsourcing que se encargaría del abordaje de la negociación en cuanto al abastecimiento de aceites, grasas lubricantes y servicios para las unidades de la compañía. Se identificó que la compañía cuenta con 6 proveedores para el suministro de estos productos mencionados, aceites, grasas lubricantes, y se manejaba un contrato de un periodo total por 7 años, los cuales al salir la licitación arrojó que uno de ellos ostentaba el 68% de participación en la facturación de la empresa y un segundo proveedor un 21%. El resto de los proveedores tenían una participación mínima en cuanto a abastecimiento de productos. También se encontró que para los servicios para todas las unidades de la compañía se manejaban 7 proveedores. De igual manera, uno se identificó con un 74% de participación en el mercado nacional. También se encontró uno con un 15%, el cual se había posicionado como el primer proveedor a nivel nacional. Para tomar una decisión de negociar con los proveedores que ofrecieran estabilidad en cuanto al suministro de productos y servicios, se evaluó la información completa de los procesos directos de cada una de estas empresas, de esos proveedores. El MAN es tener 2 empresas, tanto de producto como de servicio, completamente estudiada, teniendo un plan B, y es una de ellas en caso de no lograr acuerdos con esta segunda empresa, la cual también la compañía estaba muy interesada en negociar después de una evaluación rigurosa, entendiendo que tenían muy buen posicionamiento y también
muy buena experiencia en cuanto a los suministros que han ofrecido a la compañía. Buenos días, soy Valentina Montenegro, estudiante de Administración de Empresas Virtual. Estoy cursando sexto semestre y en esta ocasión les voy a explicar unos de los 7 elementos de negociación. Para comenzar, el elemento número 2, intereses y posiciones. Estar en una posición es la postura que se tiene con respecto a la negociación y de la cual es inmovible. No es negociable y es el punto en el que jamás habrá flexibilidad en cada una de las partes. Una preparación posicional conduce a una condición posicional. Si nos centramos en lo que vamos a pedir y en lo que concederemos, nos estaremos colocando a nosotros mismos en una clase de negociación de controversia y suma cero. Pero esta clase de preparación nos impide con frecuencia encontrar soluciones creativas para que el pastel se haga mayor antes de dividirlo. Fisher. Son aquellos que pueden ser de intereses intercambiables por las dos partes para llegar a un acuerdo mezclándolas, así se vea casi imposible la negociación. Encontrar los puntos donde ambas partes pudieran tener un acuerdo, logrando objetivos, así la negociación se viera compleja. No se debe confundir intereses con objetivos. Todos los intereses proceden de los objetivos, pero solo los intereses son intercambiables entre las partes. Por ejemplo, una persona puede tener como objetivo negociar un aumento de sueldo con sus jefes, pero eso no se puede intercambiar. Sin embargo, de la petición del aumento de sueldo sí se pueden surgir intereses negociables, tales como abarcar más responsabilidad en el trabajo, cumplir mejores objetivos, desplazarse o trabajar en otro país. Todos ellos sí son intercambiables con aquellos otros que tengan los jefes. Maralet, 7 elementos de negociación. El elemento número 3, opciones de acuerdos. Las opciones de acuerdos tienen que ver con los objetivos que hay en la negociación de ambas partes y las diferentes maneras en las cuales se pueden satisfacer estos, desde llegar a un acuerdo mínimo hasta el que se desea. Hay que contemplar todas estas opciones, descartarlas o modificarlas según convenga a las partes. Ahora, según el autor Fisher, en su libro Sí de acuerdo, un buen resultado debe encontrarse entre las mejores formas posibles de tratar con nuestros intereses divergentes. Cuando hablamos de opciones, queremos decir posibles acuerdos o partes de un posible acuerdo. Cuantas más opciones seamos capaces de poner sobre la mesa, más probable es que haya una de ellas que reconcilie nuestros intereses de forma satisfactoria. En el caso del ejemplo de los lubricantes Falcón, las opciones de acuerdo que tenían con los 7 proveedores puestas en la mesa eran: contratos por un periodo total de 7 años, Falcón. El 68% de participación de la facturación para uno de ellos, proveedores. Un segundo proveedor, el 21% proveedores. El resto tenía participaciones menores, siendo principalmente proveedores de nicho y de especialidades. Falcón. Sin embargo, se evidencia que las opciones no fueron del todo favorables para la negociación, ya que habían sido licitados, resultando en aumento de costos. Es decir, que la satisfacción de los proveedores se hizo con sus opciones. Se llegó al punto que querían a cierto modo en la negociación inicial. Sin embargo, no duraron a futuro por esta razón. Al final se hizo una renegociación con proveedores donde se arrojaron las siguientes alternativas. En el proceso se entregó 3 alternativas al elegir por parte de la empresa, todas con ahorros entre 16 y 17% del monto total abordado. Finalmente se adjudició la propuesta de menor nivel de ahorro, el 16%, debido a las siguientes razones. Primero, costos de cambios mínimos debido al bajo cambio de SCUS, lo que implicaba una captura de ahorros de forma inmediata para el 98% del volumen licitado. 2. Menor costo total de propiedad. Ahorro en riesgo es menor que en cualquier otro escenario. Tercero, adjudicación de 5 años permite capturar condiciones de competencia futura de empresas que no participaron en el proceso por encontrarse en el proceso de fusión y adquisición. Cuarto, al mismo tiempo, uno de los proveedores participantes del proceso, que logró aumentar su participación en el contrato de los aceites y grasas lubricantes, presentó la mejor alternativa para los servicios asociados.
En este contexto, mantuvo el esquema operativo actual y redujo el precio en un 28% en el servicio de análisis de muestras y estableció un pago por la compra de residuos lubricantes. De los 7 elementos de la negociación Harvard, tengo 2 elementos de los cuales voy a hablar, que es criterio y relación. Y lo vamos a mostrar con un ejemplo claro de la empresa de lubricantes Falco. Criterios. En las soluciones que se plantean en la negociación de los lubricantes, la empresa Falcon, que es la encargada de la negociación, plantea que los procedimientos utilizados en los negocios deben pasar por un análisis que determine si son legítimas o no, y para esto se utilizan los siguientes criterios. El negocio que Falcon les propuso a los 20 proveedores de lubricantes eran muy buenos, además beneficiaba a ambas partes de acuerdo al negocio realizado por la empresa minera. De esta manera se diseñó una estrategia de negociación que apuntó a generar un mayor nivel de competencia en el mercado, tanto a través de los actores locales, potenciales y competidores internacionales. La buena relación que tuvo Falcon con los proveedores hizo que el término del contrato quedara en muy buenas manos, teniendo así unos buenos resultados para Falcon, para la empresa minera y además para los proveedores que se presentaron. No hubo ningún inconveniente tanto en negocios como en relación. Bueno, el séptimo caso de los 7 elementos de la negociación es el compromiso, teniendo en cuenta el caso de negociación de la empresa Lubricantes. Como para poder hablar de este tema, pues primero deberíamos definir pues qué es un compromiso en cuanto a la negociación, ¿cierto? Y son los planteamientos verbales o escritos que especifican lo que una parte hará o no hará, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, ellos en el servicio de abastecimiento lo definieron como con 3 modalidades, las cuales se diferenciaban sobre la base de la propiedad del inventario en cada unidad operativa y la responsabilidad de la administración del mismo. Ellos emplearon 3 modalidades. La modalidad A fue la compra directa. Tuvieron también la modalidad B, que fue en consignación stock, propiedad del proveedor, administración de instalaciones del mandante. Y tuvieron la modalidad 3, que fue en consignación stock, propiedad del proveedor, administración de instalaciones del proveedor. Estos fueron los compromisos que ellos adquirieron y por ende como resultado tuvieron el servicio de retiro de lubricantes usados y el servicio de análisis de muestras de lubricantes. Bueno, en este momento les hablaré sobre el 6º caso en los elementos de la negociación, que es la comunicación. Inicialmente sabemos pues que para hacer una buena negociación necesitamos de la comunicación, tiene que ser eficiente y requiere de una eficaz comunicación bilateral. Tenemos que definir también un sistema de comunicación dominado por ambas partes. En el caso de la lectura, nos damos cuenta que en los casos de negociación de lubricantes, el documento de solicitud de información se redactó y se publicó con alcance global de más de 20 proveedores en 5 países. La comunicación fue excelente, ¿cierto? A la fecha de comienzo del suministro fue entregada en los tiempos necesarios para que las empresas pudieran montar operaciones en el país. También tenemos que citar que se entregó información completa del mercado y la posición relativa del mandante en este escenario de cara a facilitar el entendimiento del mismo a todos los nuevos actores o a las partes de la negociación.